A principios de 2024, la renta fija, concretamente los bonos con duraciones superiores a 10 años, tal y como es el conocido TLT, apuntaban a ser un gran activo, ya que se llegaron a descontar hasta 6 bajadas de tipos derivadas de un posible enfriamiento económico. Sin embargo, durante la primera mitad del 24, la economía y el empleo han ido resistiendo, haciendo que el precio de los bonos cayese en los primeros meses para luego lateralizar. Estando ya inmersos en el segundo semestre del año, este lateral podríamos verlo desde dos perspectivas. La primera es pensar que las actuales valoraciones son aún una trampa y lo más probable es que su precio recupere la tendencia bajista. La segunda perspectiva es que este lateral de los últimos meses esconda una gran oportunidad de revalorización de cara al medio plazo. ¿Cuál de las dos visiones es más probable en el actual entorno económico? Quédate hasta el final y lo sabrás. Hola inversores, soy Pablo Nogales y creo que nadie se va a sorprender si digo que la renta fija ha sido uno de los activos más denostados en la última década. Y no solo eso, sino que muchos inversores nobles ni siquiera se plantean tener algo de exposición a ella debido a no considerarla útil. Esta pesimista visión creo que se ha visto reforzada con todo lo que ha ocurrido desde 2020. Así que antes de responder si este activo es ahora una trampa o una oportunidad, entendamos qué ha pasado en estos últimos años. En 2020, a raíz de lo que todo el mundo sabe, las cadenas de suministro se enfrentaron a enormes cuellos de botella, aumentando considerablemente el precio de los fletes durante varios trimestres. Además, para hacer frente al parón económico mundial, a los burócratas no se les ocurrió otra cosa que recurrir a expansivas políticas fiscales. Y no solo de manera indirecta con los conocidos quantitative easing, sino también de forma directa mandando cheques a los hogares, algo que jamás había ocurrido. Estas expansivas dinámicas fiscales se han convertido en la nueva norma de los estados, que comparativamente con la media de la anterior década vemos como desde 2020 el gasto fiscal ha aumentado a un nuevo nivel. Y claro, eso también va ligado a un creciente despilfarro gubernamental. Total, que en 2020 y 2021 nos enfrentamos a una economía parada, a cuellos de botella y a grandes programas de emisión fiscal. Un cóctel que terminó generando desequilibrios en la oferta-demanda de bienes y servicios, ocasionando el mayor incremento de precios de las últimas décadas y que por suerte ahora parece que se están empezando a normalizar. Eso sí, por mucho que nos acerquemos al famoso 2% de inflación, lo perdido a nivel de poder adquisitivo en estos años, nadie nos lo va a devolver. Una pérdida que deriva del funcionamiento del actual sistema monetario, el cual si quieres entender te recomiendo este vídeo. Entonces, para hacer frente al alto y generalizado aumento de precios del 2022 y 2023, los bancos centrales subieron tipos al ritmo más rápido e intenso de este siglo. Una subida que fue muy bien recibida por instituciones con mucha liquidez parada e inversores con un perfil conservador, ya que su capital invertido a corto plazo volvió a ser remunerado sin prácticamente riesgo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos vemos en rojo el rendimiento a un año. Este llegó al 5,5% a finales del 23 y ahora se encuentra ya por debajo del 5%. Aún así, un rendimiento superior al dato de inflación, representado en verde, el cual poco a poco va reduciéndose. ¿Y todo esto qué significa? Pues que desde mediados del 23 los inversores contamos con un activo sin riesgo que nos genera un rendimiento real positivo del 2%. Algo no visto desde el 2008. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que esta subida de tipos que tanto ha beneficiado a algunas instituciones e inversores poco a poco ha generado estragos en la economía real, ya que los costes de financiación han pasado del casi cero a superar el 5% en muy poco tiempo. Y ojo, no solo en la parte corta, sino también en la parte media y larga de vencimientos. A simple vista apreciamos la brusca variación que ha experimentado, sobre todo desde el 22, donde tanto los tramos cortos por decisiones burocráticas como los tramos largos por exigencia de los propios inversores han ido subiendo.
Como bien sabrás, esta subida de rentabilidad fue asociada a una bajada de precio, y la caída en precio fue aún más intensa conforme mayor era la duración de las emisiones de deuda. Es decir, los activos con exposición a estas duraciones cortas han sufrido mucho menos que los de duraciones largas. Eso lo apreciamos fácilmente comparando lo ocurrido en algunos ETFs con exposición a diferentes vencimientos. El de 1-3 años retrocedió menos de un 7% desde máximos a mínimos. El de 7-10 años llegó a caer un 27%. Y el que da exposición a vencimientos superiores a 20 años, el famoso TLT, llegó a caer más de un 50%. Todos estos activos jamás habían experimentado retrocesos de estas magnitudes, y fueron debidos a la mayor subida de la curva de rendimientos de este siglo. De ahí el nefasto comportamiento de la renta fija. Bueno, llegados aquí ya hemos refrescado lo ocurrido estos años atrás. Recuperemos entonces la pregunta del inicio. ¿Estamos ante una trampa y el mercado de bonos va a seguir sufriendo? ¿O por el contrario nos encontramos ante una gran oportunidad? Si sigues el canal con cierta asiduidad sabrás por dónde van a ir mis reflexiones. Aún así, quiero explicarte los 4 motivos por los cuales considero que los bonos presentan en el actual escenario una oportunidad muy interesante a nivel riesgo-beneficio. Y quédate hasta el final porque te voy a comentar algo que te va a ayudar muchísimo. El primer motivo es el enfriamiento económico. Cierto es que debido a las enormes políticas fiscales, esta desaceleración está siendo mucho más lenta que en anteriores ciclos. Pero la realidad pesa y los datos apuntan a una desaceleración. Ojo, eso no significa que esté en ciernes una gran recesión, tan solo que la economía se está debilitando. Por ejemplo, la confianza empresarial, el PMI manufacturero y el PMI no manufacturero se encuentran por debajo de 50 y pese a que están en terreno entre la expansión y la contracción, la dinámica de los últimos meses no apunta a crecimiento, sino más bien a ralentización. Si a esto le sumamos el creciente número de compañías que se declaran cada trimestre en quiebra, la situación empresarial no parece muy halagüeña. Por suerte, el sector servicios se está manteniendo sólido y justo esto es lo que está permitiendo que la economía de Estados Unidos siga creciendo. Bueno, y también el sector público, que lo están inflando. Respecto al desempleo, lo que vemos es que en los últimos meses, poco a poco, va aumentando. Cierto que continúa en zonas históricamente bajas, pero eso no quita que la senda sea de desaceleración. Otro dato en línea con la tendencia de la tasa de desempleo es el aumento constante de peticiones por desempleo, que en lo que va de año no para de aumentar. Insisto, por ahora no son cifras alarmantes, pero son de gran ayuda para ver la tendencia general. Recordemos que la economía aún siente el gran apoyo económico derivado de las expansivas políticas fiscales, las cuales supongo que hasta que no pasen las elecciones se van a mantener. Eso sí, luego ya veremos. Pero Pablo, ¿qué implicaciones tiene que la economía se esté debilitando? Pues que la inflación sí o sí se va a ir reduciendo tal y como nos apunta el índice Truflation, el cual nos da que ya estamos por debajo del 1,5%, mientras que el dato oficial marca un 3%. Conforme la inflación vaya bajando, las expectativas a largo plazo de la inflación también lo van a ir haciendo, y cuando eso ocurra será un gran catalizador para los bonos. Pasemos así al segundo motivo, la futura bajada de tipos de interés. Es un hecho que el proceso de reducción de tipos ya ha comenzado en todo el mundo, y aunque este argumento por sí solo no tiene una implicación directa sobre el mercado de bonos, sí lo tiene de forma indirecta. Me explico, la bajada de tipos es una herramienta burocrática que afecta principalmente a la parte corta y muy corta de la curva de tipos. Siendo así, te pregunto, ¿qué ocurrirá cuando los tipos a corto plazo dejen de generar rendimientos reales positivos? Esta reflexión te la planteo a raíz del anterior gráfico, donde dijimos que por primera vez en mucho tiempo el capital conservador era remunerado en términos reales. No olvidemos que somos inversores. Nuestro foco no tiene que estar en el presente, sino en el futuro. Y con una bajada de tipos a la vuelta de la esquina, tal y como apuntan las estimaciones, e incluso el mismísimo Powell, los rendimientos a corto plazo, línea azul y roja, se acercarán a la línea verde. Y cuando eso ocurra, los inversores tendremos que buscar otro activo relativamente conservador para generar rendimientos positivos. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué activo será ese? Pues deuda soberana.
pero con mayor duración. Es decir, mucho capital pasará de invertir en renta fija a pocos meses o años a hacerlo a temporalidades superiores, 10, 15 y 20 años, ya que va a ser ahí donde los rendimientos serán mayores y seguirán generando retornos reales positivos. Oye Pablo, ¿cómo de grande puede llegar a ser ese flujo que ahora a mediados del 24 está en la parte corta de la curva y pudiese ir a la parte larga? La respuesta la tenemos mirando la cantidad de capital ubicado en los fondos monetarios. Viendo esta gráfica ya nos podemos hacer una idea de lo que ocurriría cuando estos vehículos de inversión dejen de generar un rendimiento real positivo. Mucho dinero saldrá de aquí a productos que sí generen rentabilidad real con un riesgo relativamente bajo, y eso solo son los bonos. En este sentido me gustaría añadir un comentario más, y es que pese a que una bajada de tipos de la Fed no afecta directamente al rendimiento de los bonos, el mercado no son más que personas y siempre nos vamos a mover por expectativas. Fijémonos en lo que pasó a finales del 23, cuando el mercado pasó de descontar 3 a 6 bajadas de tipos. En ese mismo periodo, el TLT subió más de un 20% en tan solo 2 meses. Imagina qué pasará cuando en los próximos meses terminen ya no solo descontando más bajadas, sino materializándolas. El tercer motivo es el estado en el que se encuentra la curva de rendimientos. Esta lleva muchos meses invertida y es un indicador que con una gran tasa de éxito nos ha adelantado que la economía está en una fase final de ciclo. Actualmente más del 70% de las curvas están invertidas y pese a que la enorme expansión fiscal ha dilatado artificialmente el ciclo alargándolo, la historia nos dice que la reversión al estado normal de la curva se produce de manera corta en tiempo y brusca en intensidad. Esta inversión de la curva se visualiza mejor si cogemos un diferencial concreto, por ejemplo el 10-2 años. Aquí vemos lo comentado antes, que llevamos muchos meses e incluso años con las curvas invertidas. O sea que el rendimiento a 2 años está por encima del rendimiento a 10 años. Esto es algo absurdo económicamente hablando y justo esta situación ha precedido todas las anteriores recesiones. ¿Será esta vez diferente? Solo el tiempo nos lo dirá, pero al menos yo prefiero estar con la estadística de un indicador que ha acertado las anteriores 8 recesiones. El cuarto motivo está relacionado con lo comentado al principio y es el rol de diversificación y protección que tiene la renta fija en escenarios de incertidumbre. Entiendo perfectamente la opinión negativa de muchos inversores a raíz de lo ocurrido estos últimos años, pero en épocas de verdadera incertidumbre económica, sin expansivos planes fiscales, los bonos actúan como refugio, amortiguando sustancialmente las caídas en otras clases de activos, tal y como son las acciones. Por estos 4 motivos considero que ahora mismo la renta fija, pero sobre todo los bonos, están ofreciendo una segunda oportunidad para todos aquellos que no tenían exposición y para todos los que habían ignorado este activo durante los últimos años. Pero un momento, esto no deja de ser una tesis que al igual que cualquier otra tiene sus riesgos. De no ser así, no tendría diversificada mi cartera. Pero si en tu caso quieres descubrir hasta el más mínimo detalle de la gran oportunidad de los bonos, concretamente a través del TLT, a qué precio es razonable comprar, cuándo deberías comenzar a deshacer la posición, entre otras muchas cosas, te recuerdo que tienes esta formación especializada, donde vas a empezar desde lo más básico a lo más avanzado, de forma que no solo aprendas todo lo que hay detrás de esta tesis de inversión en el TLT, sino que descubrirás cómo funciona la renta fija, conceptos básicos, sus riesgos y cómo evaluarlos, e incluso sabrás cómo montar tu propio Excel de valoración de bonos, que sin duda te será de gran ayuda para otras inversiones. Es decir, tendrás toda la teoría y práctica general de la renta fija, además de la tesis detallada de los bonos de larga duración. Pero claro, como cualquier tesis de inversión, esta es cambiante en función del ciclo económico. Por eso, para que nunca estés perdido de manera trimestral, vas a tener acceso a una completa actualización,
que te servirá para tomar decisiones formadas e informadas en el mercado. En esta formación no vas a estar solo, ya que tenemos una comunidad en Telegram, a la cual tendrás acceso al finalizar la formación. En ella seguimos de manera periódica todo lo relacionado con los bonos y otras oportunidades que nos ofrece el mercado de renta fija. Y por último, aunque creo que me voy a arrepentir de esto, con el fin de daros siempre el mayor valor posible, he añadido un bonus muy especial para todos los que inviertan desde ahora en esta formación. E insisto, es un bonus que no sé si voy a poder mantener mucho tiempo, o de sí hacerlo, desde luego no va a ser a este precio. Al finalizar la formación se te va a desbloquear una tutoría 1 a 1 conmigo, donde a lo largo de una hora vamos a tener una sesión individualizada en la que tú vas a marcar la temática de la conversación. No solo podrán ser temas de renta fija o de la tesis del TLT, sino que hablaremos de cualquier otro tema relacionado con el mundo de la inversión. Esto significa que podemos hablar de macroeconomía, indicadores que yo uso, fiscalidad, metales preciosos, analizar la gestión de tu cartera si va acorde a tu riesgo. En definitiva, es una hora donde tú vas a marcar la temática y yo te voy a aportar mi máximo valor. Para acceder a ello, primero deberás finalizar la formación y luego se te va a desbloquear este bonus con el cual vas a acceder a este calendario. Seleccionas el día y la hora y cumplimentas este pequeño cuestionario. Así tendremos una reunión 100% personalizada a tus necesidades. Y me repito, no sé cuánto tiempo voy a dejar disponible este bonus. Al fin y al cabo dependerá del volumen de personas que entren a partir de ahora. Y como bien sabrás, este año estoy inmerso en otros proyectos, por lo cual estoy teniendo mucho menos tiempo para el canal. Entonces, si aún no habías entrado y quieres aprender todo sobre renta fija, entender hasta el más mínimo detalle de la tesis del TLT, acceder trimestralmente a sus actualizaciones, estar en la comunidad donde hablamos de otras oportunidades incluso y tener una tutoría 100% personalizada conmigo, aprovecha esta oferta. Te pregunto, ¿has visto el código de descuento del 10% y de un solo uso que he dejado a lo largo de este vídeo?